Bueno, buenos, buenos días, buenas tardes, dependiendo en la hora en la que puedan observar este video de bienvenida que estamos compartiendo con ustedes. Bien, la materia que estamos llevando el día de hoy es Administración 1. Yo soy el licenciado en Ciencias Políticas, Abraham Camaño Mejía. Y bueno, vamos a estar compartiendo este curso durante todos estos meses. Entonces, bueno, antes de empezar propiamente lo que es el contenido del curso, nos hemos dado la tarea de mencionar algunas cosas a manera de bienvenida que parecen que no están de más mencionarlas. Por supuesto, ustedes son estudiantes de primer año y Y bueno, este sistema seguramente em, les resultará nuevo, a no ser que hayan estudiado eh, en alguna institución. Pues bueno, es un tanto difícil, sí, perdón, es un tanto fácil acostumbrarse a esta modalidad. Por supuesto, trataremos que todas las autoridades, tanto administrativas como los docentes, pues traten de mejorar la percepción que tienen ustedes y por supuesto la comunicación que existe con con la institución. Entonces, pues pasamos a algunos puntos que consideramos importantes antes de iniciar el curso en administración. Bien, eh, la importancia de la educación. Hemos tomado en consideración tomarnos unos minutos para hablar de estos temas, y no está de más. Vivimos en un mundo cada vez más competitivo, vivimos en un mundo en el cual se busca que que todos nosotros nos preparemos cada vez más. Y entonces este mundo se está volviendo cada vez más difícil, por supuesto, cada vez más difícil para aquellos que quedan relegados en la cuestión de la preparación. No es el caso de ustedes. Ustedes, por supuesto, han, han tomado en cuenta que la educación es una vía para avanzar, pues claramente como desarrollo personal. Y por supuesto tienen razón. Eh, es por ello que los invitamos, por supuesto, siempre a tener una comunicación con las autoridades de la escuela para tener una mayor y una mejor, un mejor desarrollo en este proceso, ¿no? En este proceso que es el estudiar una licenciatura, el estudiar, este, pues bueno, finalmente, estar en la universidad. Es un logro estar en la universidad. Bien, tener, tener un título universitario, por supuesto, no te asegura absolutamente nada ya el día de hoy, pero sí te permite acceder a una serie de remuneraciones que no serían posibles sin un título universitario. Entonces, es por eso que hay la importancia de que ustedes sigan estudiando, de que se sigan preparando. Por supuesto, el tipo de trabajo, el tipo eh, ¿no? El tiempo de dedicación que ustedes tendrán en el ámbito laboral, pues tiene que verse reflejado en la cuestión de la remuneración. En este caso, pues han escogido una licenciatura, Administración de Empresas, eh, pues que bueno, tiene que ver directamente con la administración de diversos organismos que iremos viendo más adelante. Eh, Comentábamos hace un rato, al principio de esta sesión,
pues que bueno, que este sistema es un sistema nuevo, no en la institución ya, en esta institución, en Centro de Estudios Intensivos, ya lleva bastante tiempo implementándose, por supuesto, cada vez mejorando. Y bueno, hoy en día todas las instituciones de educación superior y en algunas de educación media, pues van a empezar a migrar a esta modalidad online, semipresencial o totalmente en línea. Eh, ¿Cuál es el motivo por el cual se está haciendo esto? Bueno, pues el motivo es simplemente que la actualidad eh, se vuelve compleja y entonces debemos empezar a buscar las estrategias para emparejar diversas cuestiones que tienen que ver con con el acceso, precisamente con el acceso a los servicios educativos y eso, por supuesto, empareja las cosas. Es decir, estas sesiones online, por ejemplo, permiten que cada uno de ustedes tenga una ocupación, ¿no? Extra, aparte de ser estudiante, para que, bueno, en diversas circunstancias, en diversas situaciones, pues les facilita la vida, ¿no? Y entonces vemos cómo cada vez más gente que se prepara, o más bien gente que está trabajando, opta por una educación en, en este tipo, ¿no? Y entonces la educación online es el futuro, para allá va todo, ¿no? No hay vuelta atrás, no hay forma de evadir esta situación, cada vez va a ser más común que diversos cursos, que diversos capacitaciones e incluso entrevistas de trabajo, conferencias y demás, se den en este modo, ¿no? El mundo está cambiando y el mundo está eh, quitando las distancias, ¿no? Está cortando las distancias, está quitando barreras. En este caso, por ejemplo, yo estoy grabando esta sesión desde mi casa, ¿no? Y ustedes podrán observarla y escucharla en algún momento del día, lo cual es una maravilla, ¿no? Entonces, quizá ustedes lo puedan escuchar en la mañana, quizá lo puedan escuchar en la noche, quizá lo puedan escuchar, ¿no? Diversas cuestiones, en diversos lugares, teniendo una conexión a Internet, ustedes podrían estar incluso en cualquier parte del país y ustedes seguirían o darían continuidad a esta cuestión de su clase, no se la perderían. Y eso es una ventaja, ¿no? Eso es una ventaja que ofrece la modalidad online. Por supuesto, es importante señalar, ¿no?, que se busca, esta universidad busca educar en valores. No solamente se trata de obtener grados académicos, no solamente se trata de venir a obtener un título universitario, sino también se trata de convivir y aprender a convivir, ¿no? Em, Esta cuestión de los valores, pues bueno, es de suma importancia porque lo que podemos ver, no vayamos lejos, lo que podemos ver en las noticias, pues es una crisis generalizada de valores. Eh, Abres el periódico, ves las noticias, escuchas la radio, etcétera, etcétera. En las redes sociales vemos como cada vez más nuestro país y el mundo entero se sumen en esta situación en la que está claramente identificado cuál es el problema. Se pierde el valor, ¿no? Los valores tan importantes para el desarrollo humano se están degradando, se están eliminando, ¿no? Y entonces lo que debemos hacer nosotros como estudiantes universitarios es poner un especial énfasis en la cuestión de los valores.
Y bueno, la situación de nuestro país en el contexto internacional es importante señalarlo porque, bueno, no es ajeno a ustedes que en nuestro país existen diversas empresas transnacionales, diversas empresas extranjeras que establecen su base o establecen su sede aquí en nuestro país. Y claramente ellos buscan eh, el personal que capacitado, el personal que tenga las habilidades para poder desarrollarse dentro de esta empresa y por supuesto dentro del ámbito internacional. Y no solamente en ese sentido, ¿no? Sino que nosotros debemos ser buenos estudiantes y tratar de aprender y absorber todo lo que podamos, porque justamente, pues bueno, ¿no? Hablando de un ámbito nacional, pues existen, ¿no? La posibilidad de emplearnos en empresas transnacionales, pero también, pues no quita la posibilidad de viajar al extranjero y de laborar, ¿no? En empresas transnacionales o en empresas mexicanas, que sería lo mejor, ¿no? Que empresas mexicanas que produzcan diversas cuestiones que le permitan a nuestro país enriquecerse. Pero bueno, eso es otro asunto. El otro propósito de realizar esta primera presentación, pues es tocar de manera introductoria algunos de los temas que ya podemos empezar a tratar con relación a la administración. Y son precisamente los antecedentes históricos. Bien, desde que el ser humano apareció, perdón, en la Tierra, pues ha tenido que desarrollar múltiples actividades para sobrevivir. Si nosotros revisamos cualquier libro de historia, seguramente ustedes en el bachiller o en la preparatoria, incluso en la secundaria se habla de esto, em, hay periodos en el desarrollo de la humanidad que no tenemos mucha idea de qué pasó, ¿no? Estos periodos se denominan prehistoria y es un periodo bastante amplio de la humanidad en la cual ya habíamos aparecido como seres humanos, es decir, como Homo sapiens, pero que fundamentalmente ignoramos desafortunadamente todo el desarrollo que se dio durante esa época. Uno de los factores claramente determinantes, pues es la escritura, ¿no? Como civilización, como humanos, todavía no habíamos desarrollado ese sistema complejo simbólico de interacción llamado escritura y por lo tanto, por ejemplo, pues existía sí una transmisión del conocimiento oral. Y entonces eso, por supuesto, funcionaba para transmitir la mayor parte de los conocimientos. Pero bueno, en algún momento algo falla, ¿no? Recordemos el ejercicio del teléfono descompuesto y apliquémoslo a los cientos de miles de millones de años. Entonces, información que pudo haber sido relevante para nosotros hoy en día se pierde precisamente por esta cuestión. Eh, el ser humano, por supuesto, ha tenido que ir desarrollando cierta capacidad de administración y que, bueno, ya estamos utilizando el concepto de administración, pero más adelante lo delimitaremos. Por supuesto, es necesario hacer este recuento histórico y, bueno, en esta época primitiva, en la primera etapa, que es la época primitiva, podemos ver, ¿no?, cómo los miembros de la tribu pues realizaban diversas actividades, entre ellas pues la caza, la pesca y la recolección. Por supuesto estamos hablando de un carácter fundamentalmente nómada del ser humano. Eh,
un momento en el cual la humanidad pues no permanecía en un solo lugar durante mucho tiempo. La razón fundamental era porque, pues bueno, sin dominar las técnicas de ganadería, sin dominar las técnicas este, de agricultura, pues tenía que ir persiguiendo a las distintas manadas de animales de las que por supuesto dependía su supervivencia, cazarlas, desollarlas seguramente para obtener pieles y poder vestirse con ellas, ¿no? Y por supuesto en el camino, pues, ir recolectando los diversos frutos y los diversos productos que van siendo comestibles. Y entonces vemos cómo desde aquí, por ejemplo, desde este momento ya vemos una primitiva diferenciación del trabajo, que por supuesto ya tiene que ver con una cuestión de administración. Por ejemplo, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo correr con niños, correr con ancianos, correr con mujeres embarazadas para matar un animal, que correr personas sanas o jóvenes o fuertes. Y en el caso de que también las mujeres participaran en la cacería, pues bueno, mujeres sin que estuvieran embarazadas. Entonces, ahí ya empieza a haber un primer esbozo de lo que viene siendo la administración. Eh, Claramente están tratando de aplicar diversas técnicas lógicas, por supuesto, o de supervivencia o instintivas sobre cómo manejar los recursos. Y por supuesto, tener eh, la coordinación para eficientar esta labor de la cacería. Y por supuesto, la labor de la recolección, pues también requería sus conocimientos, ¿no? Porque en algún momento debemos imaginar, eh, existía o existió o debió haber existido una eh, acumulación del conocimiento, ¿no? Lo mencionamos hace rato, pero finalmente sería interesante pensar cómo llegamos a la conclusión de que eh, determinados alimentos se pueden comer, ¿no? Entonces, eso sería bastante interesante, aunque, pues lo sabemos, ¿no? La primera guía de qué alimentos son comestibles y cuáles no son comestibles, pues son los animales. Eso es la primera guía. Si el animal no se lo come, pues no, si el ave no se lo come, pues entonces no deberíamos comer ese tipo de sustancias, aunque en algunos otros, pues seguramente fue ensayo-error, ¿no? Pero bueno, en la época primitiva, decíamos, es un primer intento de administrar los recursos, de dividir el trabajo, de administrar lo que de manera primitiva los recursos humanos. De manera posterior viene el periodo agrícola. Mencionábamos en la primera etapa que existía un carácter eh, nómada, ¿no? del ser humano. Nómada es aquel que se mueve de un lugar a otro, ¿no? No tiene un lugar establecido. Y justamente en el periodo nómada, pues no se requería la construcción de espacios físicos, ¿no? Estamos hablando de chozas, estamos hablando de centros urbanos. En el periodo nómada, pues lo que vamos a ver principalmente es que el ser humano pues ocupa, ¿no? En esta lógica de, bueno, eh, administremos los recursos, administremos el tiempo, administremos la fuerza. eh, 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 si voy a estar 3 meses en un solo sitio, pues quizá no convendría ocupar 1, 2 semanas, 3 semanas en elaborar un refugio, ¿no? Más bien lo que habría que hacer es buscar los refugios naturales que ofrece la geografía, ¿no? Las cuevas, etcétera, etcétera. Y claramente, ¿no?
lo sabemos, eh, muchas de las cuevas ofrecen vestigios de esta situación, es decir, eh, pinturas rupestres, restos humanos, restos de comida, restos de animales consumidos por los seres humanos. Pero este salto, por supuesto, impresionante, en el cual se desarrolla la agricultura, pues empieza a ligar al ser humano a un territorio. Y no solamente empieza a ser una situación únicamente de de ligadura por sí, sino que la obligación o la agricultura, pues claramente te obliga a permanecer en determinado sitio. Por supuesto, si hacemos una recapitulación en las primeras sociedades, en las sociedades antiguas, estamos pensando en Egipto, Mesopotamia, Persia, etcétera, etcétera, debemos recordar que son denominadas eh, sociedades pluviales, no, perdón, fluviales, con F, fluviales. ¿Por qué? Pues porque justamente, ¿no? Se asientan en las orillas de los ríos y se asientan en las orillas de los ríos para, pues para asegurar el suministro de agua y poder tener una actividad agrícola bastante importante. Por supuesto, con la actividad agrícola empiezan a surgir los primeros núcleos urbanos, con la actividad agrícola empieza a surgir la ganadería, porque ahora tienes la forma de alimentar, ¿no? O sea, mantener cercado y alimentar a algunos animales y empiezas a dominar algunos animales. Por supuesto, prevalece esta división del trabajo por edad y por sexo, como ocurría en la edad primitiva, pero se diversifican las actividades por hacer. Y después de esto, vamos a ver que existe pues esta antigüedad grecolatina. Esta antigüedad grecolatina, pues bueno, eh, recordemos, el concepto grecolatino tiene que ver con Grecia y es la parte del greco y la parte latina tiene que ver con Roma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una herencia grecolatina, pues estamos hablando de principalmente de Grecia y de Roma. Y que bueno, finalmente hacemos referencia a estas dos cuestiones, pues porque son la cuna de la sociedad occidental. Nosotros somos occidentales porque somos herederos de todas estas culturas, ¿no? De muchas de las cosas que hicieron estas dos grandes civilizaciones. Digo, eh, los griegos, la filosofía, etcétera, etcétera, los romanos el latín, el derecho y demás cuestiones, los códigos y así. Entonces, en esta antigüedad lo que podemos ver es un esclavismo, ¿no? La aparición de un esclavismo generalizado, es decir, la tendencia a comprar, vender y usar, hay que decirlo así, a otros seres humanos. ¿Cómo cómo se caía? ¿Cómo llegaba una a la condición del esclavismo? Bueno, pues son épocas duras, ¿no? Son épocas violentas en las cuales pues existe la dominación romana, ¿no? Y entonces, los romanos, por ejemplo, determinaron gran parte del mapa que ahora conocemos, lo dominaron, por supuesto, se extendieron grandes regiones del mundo conocido, por supuesto, y pues bueno, ese sistema económico, el romano, solo puede ser posible con esclavos. Por supuesto, en Grecia no cantaban mal las rancheras en ese sentido, también existía esclavos,
¿no? Había una división claramente de las actividades que podía realizar un esclavo y las actividades que no podía realizar un esclavo. Por poner un ejemplo, digo, en esta situación de la dinámica social, habría que decir que aunque existían eh, eh, mujeres griegas, ¿no? Los esclavos en ocasiones eran considerados más que las que tenían mayor importancia que las mujeres griegas. Pero bueno, vemos que ocurre así, vemos que se desarrolla de esa forma. Em, el esclavo fundamentalmente no tenía derechos y se ocupaba de la producción, ¿no? Y entonces vemos cómo eso es, y al final, ¿no? Lo que es contradictorio, los esclavos, para el ejemplo de la, del Imperio Romano, de la tradición grecolatina, fueron factor fundamental al momento de la caída del Imperio Romano, ¿no? Eh, Muchos factores, pero entre ellos la gran cantidad de esclavos que vivían en Roma y que, bueno, contra la pequeña cantidad de romanos, ¿no? Entonces, finalmente eso se vuelve una contradicción. Durante la época feudal, y debemos recordar el concepto de época feudal, es una época, ¿no? Es la época feudal es el momento a partir de la caída del Imperio Romano y que se prolonga hasta la caída de Constantinopla a manos de los turcos. Entonces, lo que vamos a ver precisamente es una sociedad estatutaria, ¿no? Basada en las cuestiones de la sangre, en la cuestión de los títulos nobiliarios. Entonces, durante el feudalismo, las relaciones sociales se caracterizaron principalmente por ser un régimen de servidumbre. Eh, la administración al interior del feudo, pues lo que podemos observar es que está bajo el criterio del señor feudal, que el señor feudal era quien ejercía el poder, el control sobre la vida, destino, felicidad del siervo. Al final de esta época lo que vemos es un gran número de siervos que se convierten en trabajadores independientes, por supuesto, un proceso muy difícil porque había una serie de instituciones eh, que prohibían, ¿no? Por ejemplo, los gremios era una institución que no permitía el establecimiento de los trabajadores libres, es decir, los gremios controlaban la cantidad de personas que se dedicaban a cierta actividad. Eh, por poner un ejemplo, si tú eras albañil, pues no podías ser albañil en el mismo pueblo que otro que ya había sido autorizado por el gremio, ¿no? Entonces, eso provocaba que tú, por ejemplo, fuera muy difícil que te dedicaras a ser carpintero, a ser albañil, a ser herrero, y además de que, bueno, eran procesos larguísimos en los cuales, em, pues tú podías pasar años como aprendiz. Pero bueno, eh, al final, ¿no? El desarrollo del comercio, la necesidad ¿no? el crecimiento de estas ciudades, la necesidad de abastecerse, pues empieza a provocar el comercio a gran escala que provocó, por supuesto, que la economía familiar se convirtiera en una economía de ciudad. Y entonces empezaron a, aparecer una serie de organizaciones que empiezan a pelear, luchar y defender pues, los derechos y las demandas de diversos sectores trabajadores. Lo siguiente que viene después de la época feudal pues, es la revolución industrial.
Y debemos recordar que la revolución industrial está caracterizada por la aparición de diversas máquinas, ¿no? Todo empieza con la máquina de vapor y por supuesto lo que ocurre principalmente es que se cambia el tipo de producción. Es decir, antes de la revolución industrial, durante la época feudal, lo que vemos es una eh, eh, producción artesanal, es decir, todo se hacía a mano, todo se hacía uno por uno, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ocurre precisamente con la revolución industrial es que la máquina empieza a sustituir al ser humano. Y entonces, si para hacer una taza necesitabas 10 personas y todo un día de trabajo, bueno, pues la máquina en 5 minutos, operado por una persona, hacía esas 10 tazas, ¿no? Y la máquina no descansa, ¿no? Y la máquina no se cansa y la máquina puede empezar a producir y, bueno, seguir produciendo tazas hasta el cansancio. Lo cual, ¿no? La revolución industrial transforma la vida de la humanidad porque fundamentalmente empieza a abaratar los productos, empieza a abaratar el precio de los productos porque el costo de producción eh, se aminora, ¿no? Entre menos personas les tengas que pagar, este, se aminora esta cuestión, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es eso. Y por supuesto, vamos a ver que existe socialmente un desplazamiento de las personas del campo a la ciudad, ¿no? Se empieza a gestar una nueva clase social, ¿no? Los trabajadores, los proletarios, los obreros, que empiezan a dejar las comunidades rurales para trasladarse a las grandes ciudades que es donde se establecen las fábricas. Y entonces se empieza a transformar el mundo. De ahí en adelante, pues lo que vamos a ver es que pues, la industria se instala en las ciudades y la gente pues va de manera natural a buscar donde hay sustento, donde hay ingresos, donde hay dinero, ¿no? Y donde hay trabajo. Y por supuesto observamos que los seres humanos pues, venden, ¿no? De manera sistemática pues, su fuerza de trabajo. Todos vendemos nuestra fuerza de trabajo. Y bien, viene el siglo XX, que por supuesto está caracterizado por un gran desarrollo tecnológico e industrial, consecuentemente por la consolidación de la administración. Vamos viendo que como la administración ya se venía gestando, ya la producción en serie empieza a generar una serie de problemas que la administración incipiente, por supuesto, empieza a tratar de resolver. Y bueno, en el siglo XX, pues se empieza a consolidar, ¿no? Eh, Vamos a ver que surge algo que se denomina administración científica, siendo este señor Fredericks Taylor su iniciador. De manera posterior vamos a verlo con mayor profundidad, pero bueno, Taylor es el que inicia la administración científica. Y de ahí en adelante, pues lo que vamos a ver es que multitud de autores, multitud de científicos se dedican a estudiar esta disciplina. La administración es fundamental en todas las empresas, es algo de lo que no se puede prescindir. Todo aquello que sea una organización, ¿no? Va a tener necesidad de la administración. Y por supuesto, es una actividad que se lleva en cualquier eh, eh, este, pues digamos que organismo organizado, ¿no? Entonces, si quiere ser organizado, tiene que tener administración. Y pues bueno, fundamentalmente, ¿no? Eso es lo que tendríamos que tratar en esta primera sesión.
vamos a dejar una tarea abajo de este video, y hay que estar, por supuesto, atentos de de qué es lo que ya tenemos que ir desarrollando, ¿sale? Porque claramente tenemos que avanzar. Es importante que contesten la encuesta, es importante que empiecen a revisar las actividades que se van a ir dejando en esta plataforma y bueno, vamos a empezar a trabajar más de lleno y nuevamente les doy la bienvenida a esta clase de Administración 1.